qué parte del INSE? Muy bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hoy Día. Les saluda Rafael Poblete. Y hoy día vamos a hablar de un distrito al cual yo aprecio y quiero mucho. Me he criado de ahí, en Lince. Estamos con Luis Flores, candidato a la alcaldía de Lince por Avanza País. ¿Cómo estás, Lucho? Lucho Flores, ¿verdad? Te dice. Así es, Lucho Flores. ¿Qué tal? Distrito emergente y un poco complicado ahora. Tiene sus problemas como todos, pero parece que se agudiza más en Lince. Buenos días, Rafael, muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, pues Lince es un distrito muy, muy lindo, con mucho potencial realmente, sí, porque claro, es una zona comercial, una zona urbana. Lamentablemente, los últimos años, pues, las malas gestiones, las malas administraciones municipales han hecho que nuestro distrito no pueda surgir como debería haber sucedido, ¿no? Sin embargo, creo que ahora tenemos una oportunidad muy importante con Avanza País y Lucho Flores en el distrito para poder lograr eso. Avanza País de Lucho Molina, que va a Lima también. Con Luchito, con el popular Cucharita. Sí. ¿Por qué en Lince pasan? El otro día he pasado por ahí, ya no vivo en Lince, pero hay muchos hostales, muchos bares, entretenimiento, prostitución de extranjeros. ¿Por qué pasa esto? Bueno, como te digo, eso se debe a las malas administraciones, ¿no? Y el crecimiento no controlado del distrito, ¿no? Lamentablemente, en nuestra zona comercial, efectivamente hay muchos hostales, los cuales tampoco no han sido fiscalizados correctamente, en mi opinión, y eso ha hecho que de repente haya esa turbulencia, ¿no? Y bueno, lamentablemente el problema de la prostitución es que está en las calles, las ha tomado y se ha empoderado de ellas, y las autoridades realmente no han tenido la gestión o un plan efectivo en el cual se pueda solucionar el tema. Nosotros prácticamente entre lo que es Arequipa y Bernardo Alcedo y Rizo, esa actividad se lleva. Prácticamente pasamos a las 9 de la noche, vemos efectivos policiales o un serenazgo por ahí caminando, pero pasamos de nuevo a las 12 o 11 de la noche y vemos más de 50. ¿Y es suficiente la cantidad de serenos que tiene el INSE o no? En mi opinión, la cantidad de serenos no es suficiente, pero sin embargo creo que más que no sea suficiente es la poca capacitación que tiene el serenazgo y no es un equipo de fuerza de acción moderno que esté inclusive bien implementado, ¿no? ¿Y tienen cámaras Lince que funcionen? Bueno, en realidad Lince sí tiene cámaras, no las suficientes según mi parecer. Bueno, en algunos casos se ha visto que las cámaras no funcionan, pero independientemente de eso, nosotros lo que necesitamos en el distrito es modernizarlo, ¿no? En realidad, una de las propuestas principales que tenemos es convertir Lince en un Smart City, que sería una de las propuestas que tendríamos de modernidad para el distrito. Yo creo que es Smart City, con cámaras de reconocimiento facial, Wi-Fi. Exacto, que estén interconectadas con módulos en los cuales nosotros podemos tomar acción. Sin embargo, hay que tener un tema muy claro, ¿no? Esto de las cámaras y todo esto son argumentos en los cuales son el equipamiento que se va a tener dentro del distrito. Pero hay que tener también en cuenta que lo que necesitamos es un gestor realmente, ¿no? Y que conozca la ley, porque si no estamos hablando de propuestas en las cuales no son responsables, o en todo caso le estamos faltando respeto al vecino de alguna manera, porque una propuesta tiene que tener un sustento técnico y económico, legal, ¿no? Que conozca la ley y el gestor, ¿qué pasa? ¿No conocen la ley los que han pasado? Lo que pasa es que no conocían. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta dos cosas principales. Primero que nada, tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, que es una ley en la cual tenemos que respetar y nos tenemos que basar. Segundo, tenemos decretos legislativos que nos dicen cómo se debe hacer un plan de seguridad y cómo se debe gastar el presupuesto, porque recuerda que nosotros no solamente podemos tener una idea que voy a poner un botón de seguridad, o que voy a decretar un estado de emergencia, o que voy a poner una cámara, porque en realidad lo tenemos todo establecido. Entonces, la redistribución de todo esto es lo que nos va a dar una propuesta real a lo que podamos hacer. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que el tema de la seguridad ciudadana, independientemente que nosotros como municipalidad tenemos la fuerza de persuasión
y tenemos el liderazgo en el distrito de cómo articular y cómo llevar a cabo nuestros planes, tenemos que tener en cuenta que esto no solamente es la solución, porque te ponen una cámara, yo estoy cansado ya de estar viendo un video de cómo robaron, cómo mataron. Claro. Hay que tener una acción, hay que tener efectivamente presencia dentro del distrito, ¿no? ¿Cuál es tu profesión? Yo soy abogado. Ya, por ejemplo, justo hay un problema del INSE, me comentaban muchos amigos y vecinos y señoras mayores, que en la época escolar siempre había las famosas broncas de colegio. Bueno, ¿quién no se ha peleado alguna vez en su colegio, en la esquina? Bueno. Pero Melitón Carvajal se pelea con Alfonso Ugarte y en los límites del INSE. ¿Qué hacer al respecto? ¿La municipalidad no puede entrar en ese caso o sí? Bueno, la municipalidad, como lo repito, tiene un cuerpo de serenazgo, que efectivamente esta clase de turbas, por así decirlo, de los jóvenes, pueden tomar cartas en el asunto. Sin embargo, ahora que lo dices, yo creo que el tema de la seguridad ciudadana, independientemente de los planes que podamos tener, ya tiene que ser tomado como un proyecto país, ¿no? Porque en realidad la seguridad ciudadana, la delincuencia y todo esto viene porque hemos tenido muchos malos gobiernos desde hace muchos años y realmente no se ha invertido en la educación. Ni siquiera tenemos infraestructura correspondiente o necesaria para llevar a cabo. La pandemia nos desnudó 2 años. 2 años creo que sin llegar a las clases, regresamos y de nuevo seguimos en el mismo problema. Yo creo que esto debe ser ya, o sea, la solución va mucho más allá de todo esto, ¿no? ¿Hay pandillaje en Lince o no? ¿Hay pandillas o no? Bueno, en Lince, como le repito, es un distrito muy colorido, muy amigable. Efectivamente, hay algunas agrupaciones, pero en realidad principalmente no es el problema el pandillaje en Lince, ¿no? Yo creo que el principal problema en Lince es la inseguridad en sí, ¿no? ¿Y qué hacemos para luchar contra la inseguridad? Mire, ¿cuáles son los planes? Nosotros lo que proponemos al distrito es un plan de control territorial. Yo escucho muchas propuestas sectoriales que yo creo que no son suficientes. Nosotros lo que proponemos es una propuesta integral a toda la problemática del distrito. Este plan de control territorial viene basado en 3 principios fundamentales, ¿no? Finalidades, objetivos y metas, ¿no? Este plan de control territorial tiene 4 etapas, que son una por año para medir nuestros avances y los objetivos que nosotros nos estamos planteando. Y en ellos tiene ejes. En estos ejes tenemos seguridad, tenemos deporte, tenemos salud, tenemos obras públicas, tenemos el tema de áreas verdes, y cada una tiene una diferente elaboración y desarrollo. Pero sin embargo, nosotros lo que proponemos es que, por ejemplo, mira, Rafael, nosotros tenemos el problema de que la delincuencia, por ejemplo, en la esquina nos roban un celular. Esta persona, si es atrapada con suerte, ¿no? Lamentablemente, en 2 horas está libre, ¿no? De repente amenazó con un cuchillo o de repente con una pistola y está libre en 2 horas. Y vuelve a delinquir en el mismo lugar donde estuvo porque se siente segura. Esa persona que comete actos ilegales se siente segura en esa zona porque no tiene ninguna sanción real, ¿no? Lo que nosotros proponemos es una procuraduría de flagrancia en el cual un cuerpo dentro de la municipalidad haga persecución a esta clase de casos y logremos comenzar a tener prisiones preventivas reales para estas personas. Para los que roban celulares, por ejemplo. Exacto, hacer el seguimiento. Igual puede ser el caso para la gente de violencia contra la mujer. Todos los casos necesarios. Presionar al Ministerio Público, intervenir con el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar interconectados con el Ministerio del Interior, tenemos que estar interconectados con el Ministerio Público, tenemos que estar conectados con el SAT, con migraciones, por ese tema de los extranjeros. Tenemos que estar interconectados con eso, pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que hacer persecución para que de esa manera nuestro distrito sea un distrito no agradable, no sea un distrito, por así decirlo, seguro para los delincuentes, y de esa manera comiencen a dejar de ir al distrito, porque saben que si en algún momento son atrapados, estos definitivamente van a tener problemas legales y van a cumplir alguna pena. Pero es lo que pasaba, por ejemplo, con el tema de la prostitución, que estas damas se iban a la zona de San Isidro y eran expulsadas por el serenazgo de San Isidro
hacia el Lince. Y ahí se queda porque no pasaba nada en Lince. Claro. Como te repito, nosotros, yo escucho mucho al señor, por ejemplo, el señor Urresti, ¿no? Que él habla de la persecución. Un alcalde no va a perseguir pues al delincuente. Nosotros tenemos que tener, o sea, el serenazgo en sí, el tema municipal, nosotros tenemos que tomar acciones disuasivas, ¿no? El sereno es un civil. Bueno, aparte de eso, que en Lince, por ejemplo, necesitamos que se aumente el serenazgo, los efectivos, pero también la Policía Nacional. Deberíamos tener más oficiales dentro del distrito, porque también cada patrullero en el distrito tendría que tener una autoridad, porque si no, estamos hablando en realidad de nada. Pero, como te repito, las estrategias disuasivas son las que nos pueden hacer sacar, porque yo no hablo de terminar en sí con la delincuencia, sino que yo hablo con ahuyentarla de nuestro distrito, ¿no? Y por ejemplo, la iluminación en Lince, ¿por qué es tan poca o tan baja? Mire, ese es un problema que se ha discutido en realidad todos estos años se ha discutido ese problema, pero lamentablemente no se ha hecho mucho. Yo creo que el problema principal de tener tan poca iluminación se debe a una gestión ineficiente, ¿no? Porque es muy fácil pasar por, bueno, no sé, por Francisco Lazo y ver que el ordenamiento del distrito, la iluminación no es la adecuada, ¿no? Y aparte de eso, si nosotros logramos iluminar inclusive el distrito correctamente, como te digo, inclusive de esa manera nosotros damos más percepción de seguridad. Claro. Entonces, hay muchas maneras de poder lograr el tema de la seguridad. Entonces, por eso les repito que nosotros tenemos que tener una gestión, que es lo más importante. Y el tema de deportes, ¿qué va a hacer en deportes? Por ejemplo, la canchita de Francisco Lazo ya no la usan. Mire, vuelvo a repetir, el problema principal en Lince en todos los años ha sido gestión, ¿no? Ha sido gestión. Y el problema de la gestión ha sido que inclusive quisieron hacer un techo en la cancha de Francisco Lazo y por eso hace 2 años no funciona. Nosotros en la cancha de Francisco Lazo, esa cancha en sí tiene un problema legal, inclusive porque el terreno era de los trabajadores un depósito ahora lo usan como depósito. No se puede llevar una actividad realmente ahí deportiva. Lo que nosotros proponemos y tenemos es una gran obra que la llevaríamos a cabo más bien en el Parque Castilla. Ahí hay una cancha en la cual tampoco está utilizada hace 2 años. Falta techarla, creo. Estaban queriendo techarla y nunca lo lograron. Es más, si ahorita vamos, hay un cartel que se ha invertido mucho dinero y está paralizada la obra. Hay un tema legal allí. Pero lo que nosotros queremos hacer es un polideportivo, en la cual nosotros ahí tengamos todas las actividades deportivas del distrito. Lince es un distrito, como te repito, pequeño, pero un poco convulsionado. Entonces tenemos que aprovechar todos los espacios públicos que tenemos para poder llevar a cabo las actividades, respetando siempre el ecosistema de nuestro Parque Castilla y de todos los vecinos. Exacto. La democracia, en Avanza País nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho, pero nosotros creemos mucho en la democracia representativa, que son las autoridades que son elegidas, pero mucho más creemos en la democracia participativa, que es la que tiene que llevarse a cabo mediante todos los mecanismos y los mayores esfuerzos. Lo que yo pretendo es tener una actividad constante con los vecinos, porque a veces las juntas vecinales no son suficientes. No son suficientes porque en realidad a veces la representación que tienen tampoco no son las que necesita el vecino. Lo que nosotros necesitamos es descentralizar nuestras actividades de toma de decisiones en los 9 sectores del distrito y que las personas estén constantemente en contacto con las autoridades y de esa manera poder saber qué cosa piensan, qué cosa tienen, porque el tema de gestión podría solucionarse desde una molestia que no se ha recogido bien la basura hasta una obra que podríamos llevar a cabo que sería de beneficio de todos los vecinos linceños, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Habrá tiempo para conversar de más temas, hay muchos temas que me están pidiendo acá en las redes. Y gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti. Oportunidad y mucha suerte. Gracias. Muy bien, amigos Lince, servidos. Esperamos contar con otro distrito más adelante. Venimos después de una pausa.